Bueno, pues ahí estaba esa iniciativa de la trapería de Claus. No nos movemos de Logroño. Ya está con nosotros Bruno Calleja para hablar de la historia y de los personajes históricos de esta ciudad. Hola, Bruno. Hola, Inés, aquí estamos. Una semana más. Vamos a hablar de un dramaturgo, de Manuel Bretón de los Herreros. ¿Por qué? ¿Por qué destacamos a...? Bueno, pues, muy conocido, obviamente, sí. Y hoy tocaba hablar de él. Eso es, bueno, pues desde luego, pues uno de los personajes más significativos del siglo XIX. Como ya nos ha pasado en otras ocasiones, hablamos de personajes que sí que han nacido aquí en La Rioja, pero que, digamos, su carrera la han desarrollado en Madrid, la han desarrollado fuera de ella. Pero bueno, en este caso sí que es cierto que Manuel Bretón de los Herreros tuvo alguna cercanía más con nuestra tierra. Por ejemplo, empezamos que nació el 19 de diciembre de 1796 en la localidad de Quel. Pues era hijo pues, de una familia, pues bueno, pues sí, una pequeña familia, donde él desarrolló sus 10 primeros años de vida. Y su infancia, digamos, pues empezó a tener su primer contacto con la literatura. Tanto es así que bueno, que él luego en uno de sus versos lo dejará también un poco esta huella que ha tenido en Quel. Por ejemplo, como dice en una de sus obras, en mi lugar dice: a la sombra de una peña que desafía a los austros se asienta la humilde villa do vi mis primeros años. Quel es su nombre. Entonces, él mismo, digamos, transmite sus primeros años de vida en su primer contacto, que es con La Rioja. Aunque bueno, como tantas otras veces y como de los personajes que hemos hablado, tienden a tener un cambio en sus vidas y tienen que ir a la capital, digamos. ¿Viajó directamente de Quel a Madrid? Sí, eso es. Bueno, él y su familia, él y sus 5 hermanos, junto con sus padres, se trasladan a Madrid y él empieza a estudiar latín y humanidades. Bueno, pues así, más o menos, empieza a tener una vida hasta que llega el año 1806. En el año 1806, pues bueno, es un año un poco, digamos, señero para Manuel Bretón de los Herreros porque fallece su padre. Bueno, el fallecimiento de su padre, pues desde luego trastoca completamente a la familia, y una de las cosas, bueno, que más pueden marcar es que Manuel deja momentáneamente sus estudios. Y bueno, pues empieza a tener, bueno, pues en cambio va a vivir con un tío suyo y, bueno, y posteriormente se alistará al ejército en 1822. Con la Guerra de la Independencia se alista como voluntario. Eso es un poco más adelante, efectivamente, pero bueno, más con la Guerra de la Independencia también vino a luchar, digamos, contra lo que vino después, contra los 100.000 hijos de San Luis, que son, bueno, una intervención para restaurar, intervención por parte del rey de Francia, para, digamos, intentar reponer a la figura de Fernando VII. Pero, pues él, desde luego, en este papel de militar que tuvo, pues participó en la defensa de Cartagena y, bueno, participó en diferentes batallas. Pero en una de ellas, bueno, pues los liberales fueron derrotados y él vuelve a Quel. Él se refugia en Quel y desaparece durante un tiempo. Digamos, desaparecido, bueno, y se refugia en nuestra localidad, donde pasará unos años. También estuvo en la zona de la costa valenciana. Eso es, estuvo, digamos, bueno, eso es uno de los contextos de esta lucha de los liberales contra ese intento de Fernando VII de reafirmar su poder. Pues bueno, uno de ellos, desde luego, como digo, pues es en Cartagena, es donde tiene, digamos, uno de sus focos de atención y, bueno, donde él desarrolla parte de esta vida militar. De esa costa levantina nos vamos hasta Quel, vuelve a Quel. Eso es. Y hay un episodio en la etapa personal, en la etapa más vital, se casa. Eso es, bueno, sí, él se casa en 1837 con doña Tomás Andrés y Moyano, que es, bueno, es hija de una familia de médicos de Madrid, de una familia pues con bastante renombre. Esto, bueno, pues coincide con la época ya de auge de ese literato que será don Manuel Bretón de los Herreros. En 1831 él estrena la que será una de sus obras maestras, que es Marcela o a cuál de los tres. Que, bueno, en esta obra
nos cuenta cómo una mujer pues tiene que elegir entre 3 pretendientes, elegir libremente cuál quiere que sea su esposo. Entonces, bueno, pues es tiene una muy buena aceptación entre el público, que empieza a aclamar a la figura de Manuel Bretón de los Herreros. Bueno, pues tiene diferentes intervenciones, incluso empieza a tener también ya cargos en periódicos, empieza a escribir y empieza a acercarse a ese mundo cultural y poético que se está viviendo en el Madrid del siglo XIX. Conoce a poetas como Larra, Espronceda, digamos, a los grandes literatos del momento. Pero bueno, sí que es cierto que, como has comentado, pues el matrimonio de don Manuel Bretón de los Herreros, pues sí que digamos que a él le puede llegar a ese gozo que buscan muchas veces los poetas románticos, porque él sí que, bueno, se dice que luego que se casan enamorados y que, bueno, de hecho tienen una vida muy buena y muy próspera. Pero claro, él, digamos que a diferencia de los otros poetas o escritores de su generación, que muchas veces pues el romanticismo es eso, a veces evadirse un poco de la realidad, pues bueno, él digamos que encontró su sitio y llegó a ser bibliotecario general de la Biblioteca Nacional, o sea, y también secretario de la Real Academia Española, o sea, unos cargos pues muy importantes para la figura que fue Manuel Bretón de los Herreros. Bueno, pues un dramaturgo, poeta, periodista también, fue periodista. Eso es, y bueno, pues tuvo dos décadas de muchísimo auge. Su obra es muy bien valorada hasta, básicamente hasta mediados de siglo. Que bueno, que ahí tiene una pequeña crisis, digamos, a nivel personal y a nivel... En la mitad del siglo, la mitad del siglo XIX, pues se supone un cambio importante. El mundo empieza a cambiar más rápido de lo que lo había hecho eso. Y bueno, y eso a él también le afecta en el mundo literario. Y bueno, se ve reducida considerablemente su producción literaria, llegando pues bueno a que incluso se dice que ya no es tan bien acogida a veces entre la crítica. Y bueno, y él pues se siente que no tiene un sentimiento de una mala situación personal. Incluso en 1849 llega a publicar una obra de manera anónima, no sin firmarla. Y bueno, pues la verdad que esa obra gustó mucho entre el público, aunque bueno, pues el gusto de la época ha cambiado, pero bueno, aún se seguía admirando a Manuel Bretón de los Herreros en esa sociedad, en ese Madrid del siglo XIX. ¿Finalmente fallece en la capital? Eso es, falleció en la capital el 8 de noviembre de 1873. Una edad pues ya también pues bastante avanzada para lo que era la época. Y bueno, pues digamos que a diferencia de otros personajes, pues él fallece en la capital. Pero bueno, será pronto este propio Logroño quien también le rendirá un homenaje, como en el momento que a principios del siglo XX el Teatro Quintana es rehecho, ya no se le bautiza como Teatro Quintana, sino como Teatro Bretón de los Herreros, en homenaje a este destacadísimo dramaturgo riojano. Desde luego que sí, que hoy hemos querido un poquito glosar su figura de la mano de Bruno Calleja. Gracias, Bruno, te veo la semana que viene. Vamos a hacer una pequeña